Empezamos con la presentación del tema 20. El tema 20 tiene como título el área de las lenguas extranjeras en el currículo. Criterios a reflejar en el proyecto educativo de centro y en el proyecto curricular de centro. Nuestra primera página siempre va a ser el esquema del tema. Pondremos el título en castellano o en inglés en función de lo que diga nuestro tribunal. Y en este caso el tema está formado por dos apartados. El primer apartado es cómo tratamos o cómo aparece nuestra asignatura en el currículum. Y en el segundo apartado son los criterios que van incluidos en los dos documentos, el proyecto educativo de centro y el proyecto curricular de centro. Terminaremos con una conclusión y con unas referencias. Os recuerdo que esta primera página es la primera que realizamos siempre. La numeramos y la dejamos apartada. Comenzaríamos nuestra introducción con una cita. Yo he elegido la del Principito, pero podéis elegir y cambiar por otra que os guste más. En la primera párrafo de la introducción, lo que vamos a hacer es explicar los desafíos a los que se van a enfrentar nuestros alumnos, que están conectados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hablaremos, pues eso, de esos objetivos, el cambio climático, la desinformación. También hablaremos de las habilidades que van a tener que desarrollar estos alumnos para afrontar esos objetivos, y hablaremos también de que la LOMLOE promueve un enfoque competencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo párrafo de esta introducción habla de que pues el nuevo rol de los profesores, que somos mentores, guías, ya no somos simplemente transmisores de conocimientos, ¿vale? Y que pues nuestro trabajo será crear experiencias, crear actividades que sean significativas para nuestros alumnos. Comenzamos ahora ya esta parte del tema con el resumen de los diferentes apartados y subapartados del tema. Nombramos el marco legislativo, empezamos con nuestra ley educativa de educación, es a nivel nacional, luego está el Real Decreto 157/2022, que establece el currículum, que es básicamente lo que tienen que aprender nuestros alumnos en las diferentes etapas a nivel nacional, y luego está el Decreto 61, que es la adaptación del 157, pero a la Comunidad de Madrid. Cada comunidad realiza su propia versión del 157 dedicada a su comunidad, ¿vale? Es importante establecer que, como vamos a terminar el apartado de la introducción, establecemos una frase, un nexo que nos conecta con el primer punto del tema. Aquí lo que vamos a hacer ahora, la hoja que acabamos de hacer de la introducción la numeramos, la dejamos también apartada y nos vamos a la última hoja del tema. En este caso será la conclusión y las referencias, que son siempre la misma conclusión y la misma referencia para todos los temas. Esta hoja, una vez que la terminéis, no la pongáis número porque no sabemos cuántos va a ocupar, la guardáis y la numeraremos al final del documento. Bien, terminamos de hacer nuestra conclusión y nuestras referencias y nos vamos directamente al primer punto. El punto es en qué lugar o cómo se trata la lengua extranjera en el currículum. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a exponer las 6 definiciones de los elementos de los que está formado el currículum. Vamos a tomar de referencia el Real Decreto 157/2022, que ya lo recuerdo que es a nivel nacional, ¿vale? En este caso hacemos son las definiciones que vienen en ese documento que hay que aprendérselas de memoria, ¿vale? Estos elementos que veis aquí, estos 6 elementos que veis aquí, serían comunes a todas las asignaturas. Luego nos vamos al Decreto 61, que es el de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid lo que ha hecho, como os recuerdo, es coger el 157 y lo adapta a las circunstancias y a las características de nuestra comunidad. En este caso, añade otras 3 definiciones nuevas, que es la de contenidos. Recordad que en la anterior aparecía como Basic Knowledge, ¿vale? Lo había aprendizaje básico. La Comunidad de Madrid lo renombra y lo llama contenido, ¿vale? Nosotros cuando tengamos que defenderlo en las diferentes defensas hablaremos de contenidos, no de Basic Knowledge. Entonces, los contenidos son específicos para cada área. Están hablando de 3 dimensiones, que son
los conceptos, las actitudes y los procedimientos, los conceptuales, actitudinales y procedimentales. Luego tenemos los cross-curricular contents, que son los elementos transversales, ¿vale? Y finalmente los métodos pedagógicos, ¿vale? Que también establece una definición de ese concepto. Seguimos, de nuevo tenemos, si os fijáis abajo del todo, un link, porque vamos a empezar con el punto 1.1 de este apartado, y aquí ya nos vamos a centrar exclusivamente en el área de inglés, ¿vale? Recordáis que hemos visto una definición de las competencias específicas y ahora ya nos centramos en las competencias específicas de nuestra asignatura. Son 6, son estas que veis aquí, estas las he sacado del decreto 61 del 2022, y os las tendríais que aprender y tendríais que escribirlas tal cual. Son estas que veis aquí. Este es el texto completo. Y bueno, para que os hagáis una idea de para qué sirve cada una de ellas, os lo he puesto aquí de una manera un poco más resumida. La competencia específica número 1 de esa asignatura es que los alumnos entiendan el sentido general o información concreta de unos textos orales, en este caso la escucha, o escritos con la lectura. Y para ello van a utilizar una serie de estrategias, tanto para la escucha como para la lectura. La competencia específica número 2 es que nuestros alumnos sean capaces de producir, ya sea de forma oral, a través del speaking, o de forma escrita, a través del writing, frases sencillas utilizando estrategias. Lo mismo, hay estrategias para el speaking y hay estrategias para el writing. La número 3 es que los alumnos utilicen la lengua extranjera para tener pequeñas interacciones entre ellos utilizando expresiones cotidianas, como puede ser, por ejemplo, el saludo, la despedida, etcétera, etcétera. Y para ello se pueden ayudar de recursos analógicos o digitales. La número 4 es parecida a la número 3, pero en este caso son situaciones comunicativas ya preparadas, donde les ponemos un contexto, por ejemplo, un restaurante, ¿vale? Y tienen que producir conversaciones sencillas con vocabulario y con expresiones relacionadas con esa situación comunicativa preparada, ¿vale? De nuevo, tendrán que utilizar estrategias para llevarlo a cabo. El número 5, la competencia específica número 5, es que los alumnos utilicen el castellano para mejorar en el aprendizaje del inglés a través de transferencias o a través de conexiones entre las dos lenguas. Por ejemplo, utilizando gestos comunes, sinónimos, etcétera, etcétera. Finalmente, la competencia específica número 6 es que los alumnos desarrollen y aprendan a valorar la cultura de otros países. Vamos ahora con los contenidos. Recordamos que son contenidos y no basic knowledge, porque la Comunidad de Madrid establece que esa nomenclatura para este elemento curricular. El Royal Decree 157/2022 establece que hay, como os he dicho, 3 dimensiones a nivel conceptual, el saber, a nivel procedimental, el saber hacer, y a nivel actitudinal, el saber cómo hacerlo, ¿no? O mostrar una actitud correcta a la hora de realizar las actividades. Estos contenidos van a ser necesarios para adquirir las competencias específicas. Los vamos a utilizar, los vamos a movilizar en las diferentes actividades que les vamos a proponer a nuestros alumnos para que nuestros alumnos a través de esas actividades vayan entrenando esas competencias específicas y vayan consiguiéndolas poco a poco. Y están estructurados según el decreto 157 en 3 bloques. El primero es el bloque comunicativo, el segundo el plurilingüismo y el tercero es el bloque intercultural. Sin embargo, la Comunidad de Madrid añade un cuarto bloque que es exclusivo y es propio de la Comunidad de Madrid, que es el bloque sintáctico discursivo, y, como os he dicho, es exclusivo de la Comunidad de Madrid. No lo hay en algunas otras comunidades. El punto 3 de este apartado 1 son los criterios de evaluación. ¿Os acordáis que os he dicho que nuestro objetivo es que nuestros alumnos consigan las 6 competencias específicas? Pero ¿cómo vamos a saber si los alumnos lo han conseguido o no lo han conseguido? El elemento que nos va a decir si los alumnos lo han conseguido o no lo han conseguido y también en qué grado de consecución lo han logrado un poco o lo han logrado totalmente, son los criterios de evaluación. Cada una de las 6 competencias específicas tiene asociados unos criterios de evaluación. En los diferentes ciclos son diferentes. Hay unos criterios de evaluación asociados a la competencia específica número 1, por ejemplo,
en el primer ciclo, son diferentes en el segundo ciclo y son también diferentes en el tercer ciclo. No son muy diferentes, pero sí son diferentes sobre todo en el grado de dificultad o en el grado de exigencia a la hora de valorar si ese criterio es más difícil de conseguir o menos difícil, ¿vale? Todos ellos están especificados en el anexo 2 del decreto 61/2022, que es el de la Comunidad de Madrid. Estos elementos están relacionados, los contenidos, criterios de evaluación y las competencias específicas. Se complementan perfectamente. Vamos con los aspectos metodológicos. En este caso, hay 6 recomendaciones que nos hace el Real Decreto 157 y el 61 para nuestra asignatura. Aquí no es como, por ejemplo, las competencias específicas que tenéis que, o en las definiciones que las tenéis que aprender de memoria. Aquí las podéis explicar con vuestras palabras, no hay problema. Son estas que veis aquí, las que metodologías deben ser activas, que haya interacciones que sean significativas, que desarrollemos proyectos lingüísticos, que utilicemos las tecnologías, el tratamiento del error y el uso de andamiaje con nuestros alumnos. También lo podéis explicar con vuestras palabras. Vamos ahora con la segunda parte del tema. Ha habido una frase que linka la parte 1 con la parte 2. Y en este caso empezamos este apartado con una introducción muy breve sobre la autonomía de los centros y sus documentos. La LOMLOE tiene como 3 premisas. La primera de ellas sería el enfoque competencial, la segunda de ellas es la inclusión y la tercera de ellas es la autonomía de los centros, dotar de más autonomía a los centros. Eso nos sirve de introducción para este apartado y lo que vamos a hacer después es ya centrarnos en los 2 documentos. El primero de ellos es el Curricular Project. Es un documento que ya no existe, se derogó en su momento y lo que vamos aquí es simplemente pues, a contar un poco pues, de qué estaba formado, para qué servía, etcétera, etcétera. Seguimos con este segundo documento, que este sí que está vigente. Todos los colegios tienen que tener un proyecto educativo de centro. Y lo mismo, vamos a explicar pues, un poco de qué trata este documento y cuáles son las partes que tiene este documento. En este caso, destacamos estas 6, de qué está formado este documento, estas 6 partes. Y con eso terminaríamos este tema, no sin primero poner el número a la conclusión, una vez que ya hemos contabilizado todas las hojas, y repasar la ortografía antes de entregar. Espero que os haya gustado este tema.